Catabolismo por respiración aeróbica de glúcidos. Las reacciones catabólicas por respiración aeróbica son aquellas reacciones donde interviene una cadena transportadora de electrones. Las coenzimas reducidas NADH más un protón y FADH2 que han extraído los electrones de la materia orgánica a degradar transfieren los electrones a la cadena transportadora y estos electrones viajan por la cadena hasta llegar a un aceptor final de electrones que es el oxígeno y, consecuentemente, tiene lugar la formación de agua. Además, durante este proceso también se produce energía en forma de ATP. La materia orgánica a degradar puede ser de diferente naturaleza y, por ello, podemos diferenciar la respiración de los glúcidos, la de los lípidos, la de las proteínas y la de los ácidos nucleicos. Empezaremos con el catabolismo respiratorio de los glúcidos, centrándonos en la molécula de glucosa. Inicialmente, en el tubo digestivo de los animales y por medio de los procesos digestivos, los polisacáridos, por ejemplo, el almidón o el glucógeno de los alimentos, se hidroliza, se rompe y se degrada primero en disacáridos, en este ejemplo maltosas, y luego en sus unidades más pequeñas, los monosacáridos, como la glucosa. Los disacáridos tipo sacarosa y lactosa también se degradan en el tubo digestivo del organismo, dando lugar a los monosacáridos, glucosa y galactosa en el caso de la lactosa, y a los monosacáridos, glucosa y fructosa en el caso de la sacarosa. Los monosacáridos pasarán a la sangre por medio del proceso de absorción y una vez en el torrente circulatorio viajarán hasta llegar a las células que necesiten los nutrientes. También hay que comentar que las reservas de glucógeno del tejido muscular de los animales también pueden ser hidrolizadas, cuando se necesita energía para el ejercicio muscular en unidades de glucosa. En la degradación de una molécula de glucosa se producen tres fases: glicólisis, oxidación del piruvato y respiración celular, que incluye dos procesos, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Vamos a ver de forma general cada una de ellas. La glicólisis implica la degradación de la glucosa a dos moléculas de piruvato, además de producirse dos ATPs y dos NADH más dos protones. Esta fase tiene lugar en el citosol de las células. La oxidación del piruvato, en la que el piruvato se transforma en acetil-CoA. Pierde un grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono y se genera un NADH. Esto también se produce en el citosol de las células. Y por último, la respiración, en la que se incluyen dos procesos, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones en la cadena respiratoria. En células eucariotas, el ciclo de Krebs se produce en la matriz mitocondrial, mientras que el transporte de electrones se realiza en la membrana de las crestas mitocondriales. En células procariotas, el ciclo de Krebs se realiza en el citosol y el transporte de electrones en su membrana plasmática. En el ciclo de Krebs se produce la oxidación del acetil-CoA hasta obtener dióxido de carbono y también se reducen las moléculas NAD y FAD. En la cadena transportadora de electrones, las coenzimas reducidas NADH y FADH2 se oxidan para poder volver a ser utilizadas, es decir, en este proceso se regeneran a sus formas NAD+ y FAD, y la energía desprendida se utiliza para sintetizar ATP. En concreto, a partir de una coenzima NADH se obtienen 3 ATPs y a partir de una coenzima de FADH2 se generan 2 ATPs. Teniendo en cuenta estas tres fases, glicólisis, oxidación del piruvato y ciclo de Krebs, y considerando que las coenzimas reducidas que se generan en estas tres fases irán a la cadena
respiratoria para regenerarse y producir energía, el balance final a nivel de ATP y coenzimas reducidas queda de la siguiente manera. En la glucólisis, el balance global son 2 ATPs y 2 NADH más 2 protones. Estas coenzimas reducidas van a la cadena transportadora de electrones, donde se regenerarán y en este proceso se obtienen 6 ATPs. Así pues, en total se producen 8 ATPs. En la oxidación del piruvato se genera un NADH, que, cuando se dirige a la cadena transportadora de electrones, para regenerarse a NAD+, produce 3 ATPs. Como en el proceso de la glicólisis se habían producido 2 moléculas de piruvato, tendrán que transformarse 2 moléculas de piruvato a 2 moléculas de acetil-CoA. El balance es de 6 ATP. Finalmente, las 2 moléculas de acetil-CoA obtenidas en la fase anterior irán al ciclo de Krebs. Por cada molécula de acetil-CoA que entra en el ciclo de Krebs se obtiene un ATP, 3 NADH y un FADH2. Las coenzimas reducidas formadas se oxidan en la cadena transportadora de electrones. Los 3 NADH producen 9 ATPs y el FADH2 produce 2 ATPs. Así pues, para una molécula de acetil-CoA se obtienen 12 ATPs. Como se degradan 2 moléculas de acetil-CoA, el balance es de 24 ATPs. Si se suman todos los valores de ATP, obtenemos que el balance final de la respiración aeróbica de la glucosa es de 38 moléculas de ATP.